Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 2026, los lunes de 19 a 20 horas. En la sesión de hoy conversamos con un trovador, uno de los cantautores más importantes de la canción de habla hispana. El sábado 29 de agosto estará presentándose en el Centro Cultural Atlas con su espectáculo Saldos y Novedades 2. Es muy difícil elegir una sola canción de nuestro invitado. Elegimos esta, Tiempo y Lugar, porque de diferentes tiempos y de diferentes lugares estaremos hablando hoy con el señor Jorge van der Molen. En algún lugar de este tiempo, de este lunes, está Jorge por ahí. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Te estamos viendo y no te estamos escuchando. ¿Viste cómo es la tecnología? Viste que nosotros somos del siglo pasado, somos personas de una tecnología de escuchar radio AM y ahora, si querés, hacemos una pausa musical. Esta falta el micrófono de conexión ahí. Y te vemos tan bien, no te hagas problema. El señor Jorge van der Molen, un creador. Escaños, los de siempre, los de antaño, mudan la décima piel. Aquí faltan la sangre y su brillo, y lo que viró al amarillo ya no va a reverdecer. Con un aliento que ya no es mío, sigo remontando el río, como 1000 veces lo haré. Que en el corazón la sudestada mantiene el agua empacada, pero la suelta después. Ahora que en el barrial de la historia el burrito de la noria cayó en el surco final, voy con los sedientos y olvidados, con la herida en el costado que a veces vuelve a sangrar. Demasiadas aves las que esperan que vuelva la primavera para iniciar su quehacer. Yo prefiero a la diuca que canta y en la noche se adelanta pa' que empiece a amanecer. Yo prefiero a la diuca que canta y en la noche se adelanta pa' que empiece a amanecer. Era el fuego que empujaba por la espalda al abuelo en el despunte de la luz. Respiraba en los pulmones de la fragua y quemaba en un candil la juventud. Era el viento en el molino y la estropada que en la sangre nos pegaba el corazón. Era pura voluntad y nos bastaba, y sobraban los motivos del amor. Nadie sabe cómo fue que la perdimos, si el destino es lo que nos la hizo olvidar. La soñamos cuando ya no la tuvimos y después no la pudimos encontrar. La buscamos hasta perder el aliento en los libros viejos de cada lugar, en los mapas y en la rosa de los vientos y en el son que cruza el aire al despertar. ¿Dónde irá la marcha?
nadie más. La encontró un viejo. No es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa. Estamos entonces, como dije, era muy difícil elegir una canción de Jorge van der Mole y nos dio la opción de escuchar dos temas. Así que vamos a hablar telefónicamente con Jorge, que está acá cerquita de Rosario. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No sé por qué lado me estás, no sé por cuál de los me estás escuchando, no sé por cuál. Te escucho perfecto, no, yo tampoco lo sé, pero te escucho divino, así que no te hagas problema, que sale muy bien al aire. Lo que te vas a perder de ver es todo lo que traigo arriba de la mesa, que son como discos, vinilos, libros, pero yo los voy a ir poniendo acá al aire para que se vean y con eso nos vamos a ir referenciando, ¿está bien? Perfecto. Escucha, yo decía que a mí siempre me gusta hablar, viste, de tiempo, de tiempos y de lugares. El tiempo más próximo tuyo tiene que ver con este sábado, con el Centro Cultural Atlas, donde te vas a presentar con este espectáculo que se llama Saldos y Novedades. Saldos no creo que haya muchos. Novedades siempre puede haber. Sí, en realidad le estamos llamando saldos porque pasada la pandemia ya hubo un Saldos y Novedades la primera vez que tomó material de diferentes épocas. Entonces, no es que sean retazos, es material de muy diferente época, desde el principios de los 80 en adelante, e incluía cosas además muy nuevas, incluía canciones de otros compositores con quienes compartimos algunas canciones, y en este caso, habiendo ya durante varios meses presentado el disco que presentamos, Tiempo y Lugar, que presentamos en noviembre, nos pareció adecuado, ya que lo habíamos presentado en Rosario también, además de en Mendoza, en San Luis, en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, en Jujuy, en Entre Ríos, volver a Rosario con un repertorio que incluyera todas aquellas cosas que no, digamos, no expresamente lo del disco, que ya el disco fue presentado este año, sino una cantidad de otras canciones que pertenecen a repertorios de discos anteriores, algunas novedades, algunas cosas que son inéditas, y lo digo en plural porque lo vamos a hacer junto a Fernando Silva en bajo y violonchelo, con quienes estamos trabajando desde hace un tiempo largo. Claro, y esta es una formación, justamente escuchamos al principio Tiempo y Lugar, que es el material que salió, ahora llamamos material, antes hubiéramos dicho discos, el material que salió a fin del año pasado justamente con Fernando, ¿no es cierto? Sí, salió a principios de noviembre. Es la última edición que salió por el sello independiente Sagrada Medra, que lleva adelante el Negro Aguirre desde Paraná, que tiene la verdad que tiene un catálogo muy hermoso, y para mí es un orgullo formar parte una vez más con material nuevo de ese catálogo, ¿no? Es un catálogo impresionante, y vamos a referirnos un poquito en esta cuestión de los tiempos, ¿no? Te quiero situar, la memoria es muy importante siempre, y la memoria nos lleva a una edad de 9 años en Andino, con un profesor que te enseña a tocar la guitarra y que seguramente te llevó a un cancionero que vinculaba con tu padre, con las canciones de ese momento, ¿no? Con principios de la década del 60. ¿Cómo era Andino? ¿Cómo era esa escuela primaria? ¿Cómo eran esas clases de guitarra de aquel momento? Bueno, Andino
Mi pueblo de la infancia, yo lo recuerdo como un pueblo pequeño porque tenía en ese momento 1.000 habitantes. Ahora ya se ha expandido mucho. Este, y yo tengo un recuerdo la verdad que tengo un recuerdo muy afectuoso, muy hermoso de, de mi profesor, ¿no? Este, mi maestro de guitarra fue don Nicolás de Eramo, que era bandoneonista de una orquesta típica, y que además nos enseñaba guitarra a unos cuantos chicos del pueblo. Era un maestro maravilloso, un enamorado de la música y del tango en particular, un enamorado de su instrumento, además de enseñarnos guitarra. En determinados momentos nos mostraba algunas composiciones en bandoneón y además nos enseñó a cantar a voces, cosa que no es muy frecuente, pero que sí forma parte de una tradición muy importante dentro del folclore argentino, cantar a voces. Y nos enseñó a los pibes del pueblo a cantar a dos voces, por ejemplo, repertorios que se escuchaban en ese momento. Entonces, además de enseñarnos teoría y solfeo y de enseñarnos los libros de técnica de guitarra, nos enseñó además las canciones que sonaban en ese momento, principalmente del folclore. De Claro. modo que tuve una influencia mayor del folclore que de otros géneros. Y por el lado de mi viejo, que cantaba tangos, cantaba mientras laburaba, aprendí a cantar cuando era más chico todavía. Pero bueno, mi infancia, mis influencias musicales aparecieron por estos dos lugares, ¿no? Por el lado de mi maestro y de mi papá. Tu viejo era operario de una fábrica de papel ahí en Andino, de alguna Sí, derivada de celulosa justamente. Eh, claro. Era una de las plantas de celulosa argentina. eh, Creo que había 3 o 4 plantas en el país y creo que la de Pueblo Andino era creo que era una de las más viejas y una de las más chicas además. Y bueno, y yo te diría que la economía de la mayor parte del pueblo dependía de esa fábrica de papel, ¿no? Mi viejo durante toda su vida fue un operario ahí en esa fábrica. Ese cordón industrial de San Lorenzo, de la zona de influencia, ¿no? Que tenía tanta trascendencia en ese desarrollo del modelo de país. Y también me llamó mucho la atención reconstruyendo un poco la historia hacia atrás, y que en tu origen hay un origen holandés de tu abuelo paterno, a quien no conociste, sí a tus otros Así abuelos, es, y que el apellido era sí, distinto, y que sin embargo, como pasó con muchos inmigrantes cuando llegaron a la Argentina, fue inscripto de claro, otra manera. O sea, vos podrías haber tenido otro nombre artístico claro. totalmente distinto. Sí, absolutamente. En realidad, el apellido original era Van der Molen. Y bueno, toda esa línea quedó acá como Van der Mole o Van der Molen, de alguna manera argentinizados los apellidos, ¿no? Así que como fueron inscriptos cuando llegaron, ¿no? Sí, y allá por 1900 hay que ubicarse también en el contexto de Rosario, de la Argentina, de esa época de los principios, de los fines de los 60, principios de los 70. Te viniste a hacer la escuela secundaria y ibas y venías de Rosario Andino. ¿Dónde hiciste la secundaria acá en Rosario? La secundaria la hice en un colegio religioso, en el Colegio del Sagrado Corazón. eh, Porque, bueno, no sé, esas son cosas que en aquellos momentos decidieron los viejos de uno, ¿no? Que fuera a parar a un colegio religioso que todavía tenía, eh, eh, podía quedar como pensionado en el colegio el primer año, ¿no? Que era una de las cuestiones por las que quedé
finalmente haciendo mi secundaria en un colegio religioso, ¿no? Este, bueno, por supuesto, tengo muy buenos recuerdos también del colegio, sobre todo de las juntadas que teníamos con mis compañeros, que había unos cuantos músicos y amantes de la música en los cursos que hicimos de primero a quinto, y compartimos mucha música durante toda la adolescencia, ¿no? Y además estuvo durante la misma época la influencia fuerte de los coros, porque participé de coros durante mucho tiempo, durante la escuela secundaria y después, mucho más adelante también. Y me parece que ese ejercicio de lo coral a mí siempre me interesó mucho y fue, bueno, un acercamiento a lo musical también desde otro lado, ¿no? O sea que la influencia de aquel profesor de andino de guitarra que te enseñó a cantar a más de 2 voces y demás, después iba a tener una consecuencia en este sistema de ir a cantar en distintos coros de la ciudad de Rosario, que Sí, después te fuiste incorporando. sí, sí. Además, bueno, eh, hemos armado en aquella época este, varios grupos experimentales, grupos que armábamos vocales instrumentales cuando éramos adolescentes. Es decir, hubo mucho de experimentación muy temprana, ¿no? Y mucho acercamiento a lo que fue el inicio del rock nacional, por supuesto, que es otra de las grandes influencias en el cancionero argentino y en una influencia personal muy fuerte también. De modo que esas 3 patas, te diría, que son el folclore de las diferentes regiones del país, el tango y el rock nacional, son como las 3 influencias poderosas, te diría, de la generación nuestra, ¿no? En algunos casos, en mis compañeros de la trova, por ejemplo, la influencia rockera fue mucho más fuerte y mucho más evidente, ¿no? Ahí yo quiero hacer un alto en 2 o 3 consideraciones. Eh, la primera tiene que ver con lo agrupativo en el tema musical. Es decir, estamos hablando, hace poquito estuvo Pichi de Benedictis. Y entonces Mm, con Pichi hablamos obviamente de Amader, el Ateneo de Músicos Amigos de Rosario, de todo ese movimiento, como el movimiento de canto popular Rosario, allá por la década del 70. Justamente en uno de estos libros, este libro se llama, que me encanta tanto, se llama Generación Subterránea. Y en Generación Subterránea aparece justamente la mención a los distintos integrantes, a las reuniones donde iban distintos personajes rosarinos, Pichi Benedicti, Topo Carbone, Rubén Goldín, Jorge van der Mole. Jorge van der Mole. Y en el libro, entonces buscamos un poquito más. En el libro La Rosa Trovarina, al final Pichi dice: hoy a la distancia y puesto a escribir, pienso que quizás habría que poner más atención sobre Amader como experiencia de gestión. Y dice, y además había otros personajes como el guitarrista y cantante del grupo El Principio, que tocó en el concierto 11, un tal Adriana Bonicio, o el flautista de un grupo que acompañó a Richard en el 5º concierto, un pibe de andino llamado Jorge van der Mole. Y justamente acá buscamos en la cronología de Generación Subterránea, dice, en el 5º concierto de Amader, el 14 de septiembre del 73, en un teatro de calle San Juan al 2000, participaron el trío Fe, Experiencia y Richard con Nuevo Día. Y cuando vemos Nuevo Día, estaba integrado por Guillermo Garabelli, contralto, percusión y voz, Hugo Gianone, bajo y voz, y Jorge van der Mole, flauta y voz. No sé si fue una de las... rescato la experiencia agrupativa y de nucleamiento de los músicos como forma integrada de organizarse, como una cuestión muy propia además de la época, entiendo yo, de los 70, y como para hacer recitales y autogestionarse, ¿no?
Yo te diría que es muy poderosa, fue muy fuerte toda esa experiencia, no solamente de gestión, sino de experimentación. Porque fíjate que el Pichi ha participado de muy diversas maneras con su instrumento y vocalmente, pero ha participado de dúos, de grupos, ha estado presentándose en forma solista. Eh, Durante una época toqué saxo, durante una época también más adelante fui un alumno de la escuela, en aquel momento Escuela Nacional de Música, fui un alumno de flauta traversa. Toqué flauta traversa mucho más adelante en las formaciones, en la formación que tuvimos junto a Lucho González y Iván Tarapelli y Juancho Perone, pero nunca fui realmente un flautista, de ninguna manera. Este, Sino que experimenté en diferentes instrumentos, pero siempre la guitarra fue mi principal acompañante, ¿no? Y mi lugar de refugio musical, ¿no? Está bien, así que eso tiene que ver con el año 75. Y una segunda reflexión que me parece importante es que terminada la secundaria empezaste a estudiar ingeniero agrónomo. Y Así es. quiero destacar en estas épocas la importancia de cómo una persona, un joven, un adolescente, perteneciente a una familia obrera que no era de Rosario, accede a la educación universitaria gratuita, como existe en la actualidad, a pesar de estar tan vapuleada desde el gobierno y el no cumplimiento de leyes, financiamiento y demás. ¿Cómo pudiste terminar en una época dificilísima? Difícil. Que va desde ahí del 74 al 80 y pico, en plena dictadura militar, y me pareció una cuestión Sí. que también había que destacar al día de hoy. A mí me parece que tu observación es una observación enormemente importante, porque yo tengo muy presente que pude acceder a la universidad y pude cursar mi carrera y pude terminar mi carrera proveniendo de una familia humilde y con dificultades, pero pude hacerlo. Accedí, igual que muchos, accedimos durante mucho tiempo a la educación universitaria gratuita, y me parece que es una tradición argentina por la cual hay que luchar y que no debemos perder nunca. Esa posibilidad de que desde diferentes lugares económicos posibles se pueda acceder a la educación superior. Yo terminé mi carrera en el 81. Sí, en una época muy, muy, muy compleja. Y el 81 es un año donde ahí la facultad todavía estaba en lo que es la manzana de Santa Fe, Córdoba, Moreno y Balcarce en esa época todavía. Así es. Compartía, Sí. después se mudó, yo empecé en el 81 Derecho ahí, y compartíamos con agronomía, con ciencia política y con comunicación social en el mismo Exactamente. edificio. Así es. En esos años hay una cuestión que me resultó muy paradojal, ¿no? Abril del 82, un mes terrible para quienes podemos definirnos o podemos referenciarnos como una generación Malvinas, con Sí. todas las consecuencias nefastas que tuvo con el fin de la dictadura y todos los muertos que hubo durante la guerra. Y digo, Abril justamente referenciaba a uno de los temas que fue el primer tema tuyo que yo tengo presente, que se grabó en tiempos difíciles, que justamente era en abril. Y abril fue... no podemos decir que la guerra haya dejado algo bueno, porque no dejó nada bueno, pero en abril empieza toda esta gestación de escuchar una música que ya estaba, así como se habla de generación subterránea, que estaba presente,
que estaba en Rosario, que estaba con los conciertos de Amader, con los conciertos que se daban en los diferentes bares, en donde se podía tocar y cantar en aquella época, que era tan difícil hacerlo, porque probablemente más de uno terminaba preso a la salida del concierto, o no se podía desarrollar el concierto. Es verdad. Y ahí aparece justamente esa explosión que tiene desde el año 82 en adelante para todo aquello que se conoce como la trova rosarina, con ese piloto de Tormenta, que es la banda de Juan Carlos Baglietto, ese primer disco en Emi Odeón, con Tiempos Difíciles, con Era en Abril, tema tuyo, que cantaban con Silvina. Ahí en el libro de Las cosas tienen movimiento dice la canción más triste del mundo, dice Beatriz Viñoli cuando habla de la canción. Y fue un mes triste y trajo, sin embargo, esta explosión para los músicos que venían ya con un bagaje de canciones, ¿no? Porque seguramente fue algo sorpresivo, pero con un bagaje de canciones muy importantes. Sí, en realidad esa emergencia es realmente azarosa en términos de que hay esa coincidencia histórica de las tensiones generadas hacia los finales de la dictadura militar, que la dictadura se iba debilitando y era inminente su finalización, y además la desafortunada ocurrencia de la Guerra de Malvinas. Digo desafortunada porque por la muerte de los argentinos en un conflicto que jamás debería haber ocurrido, pero que trajo como consecuencia además el hecho de que las discográficas en aquel momento, durante el conflicto, no se pudiera difundir música en inglés. De modo que las editoriales, los sellos discográficos, salieron, casi te diría en masa, a buscar música en español para editar. Ese también fue un hecho que hay que tener en cuenta, ¿no? Ocurrió todo al mismo tiempo, ¿no? Fueron una serie de factores. Si bien el conflicto duró solo un par de meses, coincidió justo además con la salida del primer disco de Juan Baglietto, ¿no? Que la verdad fue un hallazgo, ¿no? Como estético, ¿no? El disco en sí mismo. Por lo que significaba como ruptura, por el tipo de música que tenía, por el tipo de canciones que había incluido, por la diversidad estética que el disco tenía, que mostraba la diversidad temática, en fin. Creo que son esas convergencias históricas que tienen que ver con el azar y que nada, uno mira, forman parte de la existencia de uno, con el dolor y al mismo tiempo con la esperanza de la salida de un trabajo que venía ejecutándose desde muchos años antes, ¿no? Mucho tiempo atrás. Y ahí al principio veíamos algunas fotos que tienen que ver con tu primer, justamente, álbum, el del 83, la tapa de Pájaros de Fin de Invierno. Recién pasamos un video que, bueno, por suerte hay algunos archivos que conservan cuestiones de la memoria. El video en realidad es de un tema del segundo de los trabajos de Tierra, Sangre y Agua, es el video de Sangre al Frente, el tema compartido con Iván Tarabelli, que el archivo Armusa ha rescatado, como también ha rescatado algún otro video que es uno donde vos estás con Lito Vitale, que es un video donde cantás el tema del vino. Ahí aparece también, que quizás lo veamos ahora en la pantalla, el momento en que estás en el programa de Badía, con todo el efecto que tuvo ese programa. También está el Rock Rosario 83, donde vos cantás dos temas, el tema del vino justamente y el candombe La Azotea del primer trabajo. Y hay también
Voy un poco más rápido porque, viste, como tardamos en hacer la conexión, tengo que hacer un salto en la línea de tiempo. Y hay también para mí una figura que siempre, desde principio de los 70, que lo escuché y que tengo así sus discos y que me parece una figura consular de la música de habla hispana, que es Víctor Heredia, que te invita a cantar uno de sus temas en Taquiongoy, en el año 1986. Es verdad, Víctor Heredia es una de las personas para quien tengo una gratitud infinita desde siempre, porque fue un tipo enormemente afectuoso que apoyó mi trabajo desde el inicio. Me dejó participar de esa obra maravillosa que está Taquiongoy. Me invitó a, a abrir un recital de él en el Estadio de Ferro una vez. De modo que, bueno, es, es muy, es muy, es muy importante para mí la influencia de Heredia, el apoyo que tuvo para todo mi trabajo, ¿no? Un creador, evidentemente, que hasta el día... Hay una particularidad de todos los nombres que fuimos dando, de todos tus compañeros de la trova, de vos, todos tienen vigencia y actualidad. Todos tienen trabajos que han editado, yo repasaba, ¿no? Estamos hablando de principios de los 80, pero Víctor, que está, creo que se presenta ahora en octubre en La Comedia, y todos los compañeros que estuvieron celebrando los 40 y ya pico años de la trova rosarina, todos tienen trabajos nuevos. Lo tiene Abonicio, lo tiene Fabián Gallardo, hace poquito salió Canciones con aroma de mujer, que un trabajo de Silvina Garré. Baglietto sacó Las bodas de Coral con Lito Vitale. Rubén Goldín tiene un trabajo hermoso que se llama Reloj Universal, y vos tenés editado Tiempo y Lugar a fin del año pasado. Es decir, no estamos evocando algo que quedó cristalizado 40 años atrás y que traemos hoy como si fuera una reliquia, sino que hay un si bien hay canciones que tienen que ver con la memoria colectiva, bueno, también hay una actualidad de siempre vamos a crear una canción nueva y a presentar un trabajo nuevo. Bueno, es la esperanza que tenemos cada vez que hablamos con Adrián, cada vez que compartimos cosas con Rubén, o con gente mucho más joven con quien solemos intercambiar figuritas, como en el caso del Negro Aguirre o Juan Quintero, por ejemplo, que uno quiere seguir generando canciones hasta que ya no se pueda. Nunca se sabe cuándo no se puede más, pero mientras tanto, mientras haya todavía apuntes tomados por ahí, me parece que, bueno, seguimos vivos. El problema es cuando nos quedemos, como vos decías recién, el problema es cuando nos quedemos evocando solamente cosas del pasado, ¿no? Afortunadamente seguimos por lo menos refrescados en el sentido de que siguen existiendo canciones inéditas, siguen existiendo canciones que todavía hay que mostrar. Entonces, bueno, uno se siente en el camino todavía, ¿no? Y en esas canciones, y en una cuestión que es muy importante también, después de terminar aquellos dos primeros álbumes con EMI, empezaste a editar otra serie de álbumes. Yo tengo acá el vinilo de Mitologías, que está dando vuelta por acá, el mismísimo vinilo. Tenemos estos trabajos que salieron por Melopea, como Los Trabajos y los Días, que está por acá dando vueltas, ¿sí? Bueno, sí me cuesta ponerlo. Como vos decías, el trabajo con Juancho, con Iván, con Lucho González, de Primer Toque, que es anterior a estos trabajos. Este trabajo que es increíble, que es el de Rosarinos, leí por ahí, no sé si los autores lo saben, que está por editarse una edición en vinilo de este trabajo de Rosarinos. Lo vi en Buenos Aires en una página, espero que les avisen a los compositores por los derechos de autor y demás, porque viste, no sé cómo se maneja el tema de las ediciones, pero yo te aviso por las dudas que hay
después me fijo quién es, que van a sacar una edición en vinilo de Rosarinos. Así que sí. no me parece un tema menor el tema de los derechos de autor. Lo hemos charlado bastante acá en el programa, siempre con la gente que viene y demás. Y vos decías antes de El Negro Aguirre, y bueno, acá está, por supuesto, Navega, y está Pequeños Mundos por acá también. Y Fander lo regalé. Vos sabés que fui una vez, viajo regularmente a Villa Giardino y encontré un artesano hace muchos años, a Pablo, y me puse a hablar y estaba escuchando Fander Mole. Y hablábamos y elogiábamos al cantante. Y en mi próximo viaje le llevé el disco, yo tenía el disco doble y se lo regalé, y debe estar después ya no lo conseguí más, pero está en muy buenas manos de alguien que a lo mejor no hubiese podido acceder a los 2 CD que están allí. Bueno, yo te lo voy a alcanzar. Lo voy a alcanzar. ¿Viste? Eso me parece que es muy... todo lo que es el formato físico para aquellos que venimos de otra época ha sido siempre muy, muy importante. Tiempo y lugar, se tomó su tiempo y su lugar en salir, ¿no es cierto? Yo veía incluso que algunos de los temas, como Guitarra o como... hay otro más, El amor y la cocina, hay videos con un quinteto, con otros arreglos distintos, los que después terminaron en la versión de la producción discográfica, ¿no? Sí, es cierto. Habían sido grabados Guitarras y El amor y la cocina habían sido grabados con un grupo grande. Después, bueno, el por qué se demora tanto entre un disco y otro es una cosa que tiene que ver con esta cuestión de la independencia, con no estar, digamos, comprometido con ningún sello en particular, ¿no? Pero bueno, después de la pandemia surgió la necesidad de abordar una nueva edición, pero ya con el otro formato, con el formato que encaramos con Fernando, un formato mucho más humilde a nivel de la sonoridad, ¿no? De modo que quedó prácticamente un disco a dúo con la intervención de Juan Quintero en una canción y en un par de otras, Julio Ramírez, acordeonista y bandoneonista. El tiempo siempre es tirano cuando uno conversa con alguien tan interesante, y creo que me quedaron como 250 temas pendientes, pero voy a ir a la última edición física de la revista Barullo, que está por acá. Y hay un reportaje, me quedo con el título, dice: ya no somos jóvenes, pero hoy más que nunca hay que ser entusiastas e idealistas. Ahí había una frase de los trovadores, eran jóvenes, entusiastas e idealistas, pero el entusiasmo y el idealismo y la función del arte, la función de la canción, la función de la cultura en tiempos tan difíciles como los que se afronta el país, bueno, sigue siendo esencial. Sí, sí, yo creo que sí. Hay una cuestión que está relacionada con la velocidad. Me hacían ver hace poquito qué vínculo tenemos con la aceleración, con el modo en que se hacen las cosas. Nosotros creemos que la canción sigue subsistiendo como una herramienta y al mismo tiempo como un medio de la memoria para la historia y para la experiencia individual y para la experiencia colectiva. Y creo que trabajamos en ese sentido. Hay varios que lo vemos de esa manera, ¿no? Y en todo caso nos hacemos cargo de que los lenguajes tienen que cambiar porque la experiencia humana cambia permanentemente, y serán los que vienen los que tengan los lenguajes necesarios para encarar lo que el arte tenga que decir al respecto, ¿no? Sí, la importancia del lenguaje musical. Se nos pasó la hora entre conexiones, canciones y en este tiempo y este lugar. Renovamos la invitación para el sábado para escucharte, para escuchar las canciones, para escuchar las novedades, para escuchar
entre comillas, esos saldos. Te despido tenía varias cosas acá. Leo una cuestión que es vieja. Dice, mi primera aproximación a la trova fue en una casa habitada por 4 estudiantes universitarios en Rosario. Por supuesto, por calle Italia, creo. Eran los 80 y habíamos ido con Hamble Lima Quintana a la Chicago, Argentina, por un par de presentaciones. Y los pibes nos facilitaron un lugar para dormir. Uno de esos muchachos, con un deformadísimo apellido de origen holandés, manejaba una ambulancia, tocaba guitarra, flauta traversa y estudiaba. No recuerdo qué carrera. Por la noche nos quedamos guitarreando y Jorge, que así se llamaba, me mostró un par de temas maravillosos. Cuando le pregunté quién era el autor de los mismos, me respondió con tono vergonzoso. No, son boludeces que escribo. Una contestación típicamente fandermoliana. Esto lo dijo Raúl Carnota en 2007 en ocasión de los 25 años de la Trova Rosarina. Está acá en la Rosa Trovarina y con eso nos queríamos despedir. Gracias, Jorge, por la conversación. Muchas gracias a vos por este recuerdo último, maravilloso, gracias. Recuerdo también que en el libro sobre Abonicio, Juan Carlos Muñiz, un gran autor de Venado Tuerto, decía que una obra, cuando decía Hamble Quintana, pasaban 30 años y uno ya se había encarnado en la canción o las canciones en el pueblo y la gente las conocía y las cantaba sola sin saber o referir al autor, es porque había una obra consolidada. Y bueno, canciones como Cuando, como Sueñero, como Oración del Remanso, como Navega, como Canto Versos, son parte de nuestro patrimonio, de nuestra memoria y de nuestra identidad como hispano. Bueno, podría seguir así. Así que gracias a vos. Disculpá los problemas de conectividad, pero remando lo pudimos sacar adelante. Y salió todo muy bien. Mil disculpas por lo que me toca. Un no, abrazo para nada. Y muchas gracias a vos. Nos vemos el sábado en el Atlas. Esto fue bien. Pequeños Elementos, temporada 4, con el señor Jorge van der Mole. Un placer. Muchas gracias. Somos los olvidos, somos dos gatos perdidos, somos narcos en tabla. ¿Imaginas cómo era el mundo antes? Se agota en este instante y no es igual. Puedo contar las horas que me faltan para surfear